Bueno, han sido 3 jornadas bien intensas, entonces no es fácil hacer conclusiones, pero bueno. Con esto cerramos las segundas jornadas de luchas y represión de las mujeres en el tardofranquismo, que, como todas y todos sabéis, están organizadas por el Grupo de Mujeres de la Comuna, Asociación de Presas, Presos y Represaliados de la dictadura franquista, que cuentan con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y que esperamos que, igual que nos ha resultado a nosotras, os hayan interesado, tanto la gente que lo habéis estado siguiendo presencialmente como la gente que lo habéis seguido online, que se ha estado retransmitiendo. Y, bueno, en cualquier caso, la afluencia de asistencia en las 3 sesiones, ¿no?, que ha sido bien numerosa, es muy alentador. O sea, es una muestra de que realmente el interés por la recuperación de la memoria es un interés que es creciente, ¿no?, que hace unos años igual no estaba tan a flor de piel, y con además una asistencia pues muy intergeneracional. Queremos agradecer particularmente al Ateneo La Maliciosa por el espacio cedido, por las facilidades además que siempre tenemos para poder hacer cualquier actividad aquí, y además yo creo que, que es también una forma de felicitarles y darles la enhorabuena por haber conseguido que este espacio del Ateneo sea un espacio realmente de convergencia, de sitios para intercambiar, para conocer, para pensar, ¿no? Y luego, por supuesto, agradecer a las ponentes por su participación, porque todas las compañeras que han estado coordinando y moderando las mesas redondas comentan que la disposición a participar ha sido inmediata, sin el más mínimo problema ni pega. Gracias por sus conocimientos encarnados, es decir, a todas las mujeres que han dado testimonio personales, ¿no?, teniendo en cuenta, además, y esto también lo hemos podido comprobar, que no siempre es fácil, que puede ser que haya sucedido hace muchos años, pero que todas esas vivencias, aunque estén ahora politizadas y se expresen aquí, son vivencias que tienen que ver con etapas de la vida que son complicadas, dolorosas, y que desde ese punto de vista pues es, digamos, siempre particularmente importante, ¿no?, el testimonio. También dar las gracias a quienes han compartido sus conocimientos desde otro punto de vista, no solamente por ese compartir conocimientos, que eso ha sido todas, ¿no?, sino también por la generosidad de muchas ponentes de compartir sus fuentes, de darnos referencias de otras autoras, cuando todas estas sesiones están colgadas en la web, con lo cual podréis volver a revisitar y a releer, y veréis la cantidad de referencias que hay a autoras, a libros que nos permiten seguir profundizando y seguir, pues interesándonos por todo lo que se ha contado con más referencias, ¿no? Estas jornadas, igual que las anteriores, tienen para nosotras, y por eso lo organizamos desde la Comuna, tienen una gran importancia porque recoger los testimonios o los conocimientos de las mujeres es fundamental para que sean reconocidos y para que formen parte de la memoria colectiva. Ya en las conclusiones de las jornadas del año pasado se explicaba cómo hay una visión androcéntrica, ¿no?, de la memoria, del discurso oficial de la memoria histórica o memoria democrática, como queramos llamarlo. Entonces, estas jornadas, junto con muchas otras iniciativas que se hacen en otras partes del Estado español y por parte de otras organizaciones, forman parte de ese ir tejiendo nuevas memorias colectivas, ¿no? Estas 3 sesiones de las segundas jornadas han tenido lugar en 15 días. Y en estos 15 días han sucedido muchísimas cosas, muchísimas cosas. Parece mentira que estemos solamente a final de septiembre. Para empezar, antes lo ha referido Rosa, hace 2 días, el 27 de septiembre, se cumplían 48 años de los últimos fusilamientos ordenados por Franco, en el 75. Pero el 15 de septiembre,
justo cuando realizábamos la primera sesión por la tarde, iniciábamos las jornadas después de celebrar por la mañana el éxito de haber logrado que un compañero, Julio Pacheco, y Rosa como testiga, declararan en los juzgados que se tomara declaración por la querella presentada por torturas de Villarejo. Esto es la primera vez que sucede, por eso se decía, y se ha hecho referencia también hoy, que era la primera de 100, porque han sido 100 las querellas presentadas en el Estado español y que esperamos que esta pequeña grieta que se abre a la impunidad del franquismo permita que otros y otras compañeras, entre otras varias de las que están aquí presentes, puedan algún día realmente declarar, no solo en Argentina, sino también aquí en el Estado español. Pero es que seis días después, el día, me parece que 21, antes justo de la segunda sesión, por primera vez la Fiscalía General del Estado pide que la justicia investigue las torturas de la policía franquista y lo pide a raíz de una declaración ante un juzgado de Barcelona. Eso es también una pequeña brecha que se van abriendo. Y ahí podríamos decir otras, pero solamente en estos días, además de estas jornadas, se han realizado también otras jornadas, unas jornadas estupendas, organizadas sobre la cárcel de mujeres de Ventas y organizada por distintas entidades. Es decir, que en 15 días de repente ha habido una intensidad de temas relacionados con la memoria, con muchísima asistencia en las concentraciones, en las jornadas, que significa que algo se mueve, que la impunidad es enorme, pero que algo se mueve a nivel de la sociedad civil, ¿no? Bien, yendo ya con el objetivo de las jornadas, estas como las anteriores, como las próximas que vamos a organizar, el objetivo es contribuir a hacer visible el mapa de la represión y de la resistencia. En la apertura de las jornadas, Lucía Vicente insistía en algo que es como una seña de identidad para nosotras, ¿no? Decía que cuando no se entiende, no se puede entender la represión sin la resistencia. No podemos hablar de represión sin entender que va acompañada o que da origen a o es origen de una resistencia. Y nosotras centramos este mapa de la represión y las resistencias particularmente en el tardofranquismo. Y hacemos hincapié en este marco temporal, que puede variar según quien lo interprete, ¿no? Pero bueno, el 69 al 78, bueno, hay distintas ideas sobre esto, porque creemos que es una época particularmente importante sobre la que hay muchísimas lagunas en la investigación. Se desconocen, hoy lo hemos visto en relación a, bueno, hemos visto a lo largo de las jornadas, que es un periodo insuficientemente tratado, que la mayoría de las investigaciones se hace sobre la primera etapa de la dictadura. Y nos parece que es muy importante porque hay que ver también los contextos. Es distinto el contexto del tardofranquismo a contextos anteriores, ¿no? Es distinto en el plano de la situación económica, es distinta a las medidas propias de la dictadura y es distinto también como los movimientos de contestación y de articulación social que se producen. Esto es muy importante, pero nosotras tampoco lo vemos y se ha reflejado a lo largo de las jornadas como momentos estancos. Es decir, esto tiene que ver con el pasado y con el presente y con el futuro, ¿no? Y es importante resaltar lo del presente y lo del futuro, porque si está en el presente y somos capaces de vincularlo también con nuestro presente, estará también en la memoria que desde hoy construyamos para las futuras generaciones. Pero tiene que ver también con ese pasado y lo han destacado varias de las ponentes, prácticamente todas. Ana Miñarru explicaba claramente cómo la ideología de la dictadura franquista, del nacionalcatolicismo, que no me voy a extender en ello, con sus mandatos de género, etcétera, llega prácticamente intacta al tardofranquismo. O sea, que el tardofranquismo es heredera directa
de esa ideología y heredera también de muchas de sus instituciones, heredera del Patronato de Protección de la Mujer, que no se suprime hasta el 85, heredera de la Ley de Peligrosidad Social, que antes se llamaba de vagos y maleantes, etcétera, ¿no? Y que, por otro lado, ya también señalaba que, además, no cabía una interpretación dulcificada del tardofranquismo, que no es una zona donde se sea mucho más tolerante, que sigue habiendo, como hemos visto, penas de muerte, cárcel, juicios, etcétera, ¿no? En segundo lugar, este continuum, por decirlo de alguna forma, también se ha planteado al hablar de la transmisión de la memoria, ¿no? De cómo esa transmisión entre las primeras generaciones que lo sufrieron en la época primera del franquismo a las cuartas generaciones de hoy, la gente joven tiene una vinculación. También lo señalaba Laura Casielles en su ponencia sobre la memoria decolonial, explicaba cómo la memoria decolonial del franquismo se sale del marco temporal de estas jornadas, del marco temporal de tardofranquismo, pero que, sin embargo, hay que entenderla y conocerla porque es algo que se sigue arrastrando, que de alguna forma nos sigue habitando ese colonialismo que, digamos, se vivió en las épocas anteriores y que además nos sigue habitando porque el desconocerlo nos hace hablar de ello desde un lugar de privilegio, ¿no? Y nos permite hablar con total impunidad de las ideas de hermandad, de las ideas de colonialismo no violento, que es algo que, en definitiva, lo que hace es legitimar ese colonialismo, ¿no? Por otro lado, hemos visto también por parte de otras ponentes cómo hay también una relación entre lo que eran las cárceles, una evolución. Yo creo que ha habido un análisis bastante detallado y en profundidad de lo que significan las cárceles en la primera época de la dictadura y las cárceles del tardofranquismo y también las cárceles actuales. Y cómo existe una vinculación entre lo que es el Tribunal de Orden Público, que, como decía Lucía antes, produce toda una generación de las de orden público, con lo que es hoy la composición de la Audiencia Nacional. Todo esto está bien detallado por parte de algunas de las conferenciantes, ¿no? Pero ¿por qué es importante también, una vez que tenemos un análisis que relaciona unas cosas con otras, situarla también en el contexto? Ha salido en el debate, una de las cosas ha salido en el debate de ahora mismo, ¿no? La relación, la concepción, la idea, la relación o la diferenciación entre lo que eran presas políticas y presas comunes tiene que ver también con una época determinada, ¿no? Se decía ahora desde las intervenciones, es cuando surge el movimiento feminista, cuando hay herramientas capaces para entender lo que eran, qué significaba que se llamara presas comunes y que hubiera una diferenciación entre las políticas y las comunes. Por eso es el movimiento feminista el primero que ya en 1974 y 75 plantea desde el principio la abolición de la Ley de Peligrosidad Social entre sus demandas y también la amnistía para lo que se llamaban los delitos específicos de las mujeres, que también, como hemos visto en el vídeo de la Trinidad, es algo que a nivel del Parlamento pasaron olímpicamente, ¿no? Pero lo digo porque es importante entender también cómo operan los movimientos sociales, cómo el feminismo tiene la fuerza de cambiar, de reconceptualizar lo que es la política, lo que es lo personal y la política, y por lo tanto eso significa cambiar también el concepto de las presas, ¿no? El contexto es importante por ver también cómo han evolucionado todo el entramado de instituciones represivas y de control de las mujeres y las disidencias sexuales. Eso está también muy hablado en las jornadas. Y también, por ejemplo, nos permite entender lo que planteaba Laura
del no significado, sino de la distinta forma que representa la colonización para las mujeres en Guinea, en Marruecos o en el Sáhara, ¿no? Como es distinto en función de una serie de situaciones culturales, territoriales, etcétera, ¿no? Bien. A lo largo de las jornadas, en este hilo de represión y resistencias, ha aparecido muchas veces el silencio, en muchas ponencias, ¿no? El silencio como un efecto de la propia represión, el silencio como efecto, por lo tanto, también del miedo, ¿no? El silencio de la colonialidad, que eso es un silencio institucional, el silencio de la clandestinidad, de esa clandestinidad que, como explicaba Isabel, es una clandestinidad general que afecta también a hombres y a mujeres, pero es una clandestinidad, también un silencio específico que tiene que ver con el silencio ante un determinado tipo de relaciones sexuales, el silencio ante el miedo a ser detenida por haber abortado, el silencio, digamos, por el no reconocimiento de las identidades de género. Es el silencio también que han hablado las compañeras del exilio exterior y del exilio interior. Es el silencio que hablaba Ana Miñarru de esa primera y segunda generación que no hablaron de lo que sucedió, y es el silencio que lleva, como hoy también se ha hablado, a la soledad, al miedo y a la culpa. Pero que por encima de todo esto me parece que es destacable algo que también se ha comentado, y es por encima de ese miedo y por encima de esos silencios, las luchadoras, los luchadores también, pero estamos hablando de las luchadoras antifranquistas, por encima de todo defendían la libertad y se arriesgaban y pasaban miedo y volvían a enfrentarse al miedo, a la soledad, a las medias verdades, a las familias, etcétera, por precisamente la aspiración y el amor a la libertad. Y se habla también de resistencias. Hay muchas de las que ya se habló en las primeras jornadas, con lo cual me repito que eso está también colgado en la página web, podéis verlo. Pero quería señalar en lo que han sido estas segundas jornadas a las resistencias de aquellas mujeres que pusieron su cuerpo, como son las mujeres transexuales, que fueron las primeras que se enfrentaron y se opusieron a la ley de peligrosidad social, que sufrieron cárcel, represión y, sobre todo, la represión de no reconocer su propia dignidad, que sufrieron el desarraigo familiar, el apartheid laboral, como explicó Marc Cambroyer, y que, digamos, también da cuenta de esto que decía antes, ¿no? De la potencia de la aspiración de libertad, de cómo ellas, a pesar de todo esto, pusieron el cuerpo en las manifestaciones. Es la resistencia a las mujeres organizadas en el exilio exterior y es la resistencia a las mujeres que sufrían cárcel, ¿no? Hemos hablado de la organización en las comunas, las distintas formas de lucha dentro de las cárceles hasta llegar a las huelgas en la propia cárcel. Es también las resistencias colectivas, las resistencias que se dan también a partir de las pocas herramientas que podía haber en ese momento y las publicaciones que se ponen en pie, las que nos explicó también Isabel, las que hoy nos han explicado con este libro de Torturadas, y también las resistencias a partir de proyectar esos miedos y esas memorias a partir de herramientas culturales, ¿no? Como explicó María Rasón en su ponencia. Las intervenciones en estas segundas jornadas han tocado aspectos muy distintos, pero yo creo que, para concluir, recogería algunas de las propuestas que se han venido haciendo. Por un lado,
entender que hay distintas estrategias de recuperación de memoria, desde el activismo memorialista y desde el activismo feminista, y también desde la academia y la investigación, ¿no? Se han hecho mucho hincapié al apelar a las jóvenes que pueden realizar tesis doctorales o estudios sobre distintos temas que hoy son desconocidos, y a lo largo de estas jornadas y hoy mismo se han señalado varios. Recuperar la memoria de la palabra, recuperar la memoria de la organización de las mujeres y la palabra colectiva, recuperar la memoria también de los silencios, recuperar la memoria también a partir de esto que nos explicaba María, de la materialidad de los objetos, la materialidad de las cuestiones concretas. Y ahí me parece muy destacable algo que señaló María y también Isabel, del papel de las cartas, ¿no? De las cartas como una fuente de esa memoria silenciada de las mujeres. Bueno, aquí. Creo que otra de las propuestas que se deduce de lo que hoy hemos estado hablando en estas jornadas es cómo hablar, compartir, crear este tipo de espacios son enormemente valiosos porque es lo que nos permite ir tejiendo memorias colectivas. Y cómo, como decía Ana Miñarru, hablar restaura y cura también. Otra de las propuestas tiene que ver con cuestiones terminológicas. Creo que es interesante cómo se planteó que independientemente de cómo formulemos, de cómo designemos la memoria, sea denominada como memoria histórica o como memoria democrática, retomo lo que se decía que hablan y que como definen las mujeres argentinas, ¿no? Se trata de la memoria de los hechos traumáticos del pasado reciente, es decir, de la memoria de la dictadura. Y en eso es en lo que estamos. Y es también ese lenguaje del que nos hablaba Laura para hablar de memorias cruzadas, no memorias en las que se presupone una horizontalidad, hablando de la colonialidad, horizontalidad que no existe, ¿no? Creo que es interesante también esa idea de las memorias cruzadas, igual que desde el feminismo hablamos de la interseccionalidad. Otra de las propuestas que creo que se han formulado es la necesidad de la formación. La necesidad de la formación, decía Ana Miñarru, a profesionales sanitarios, a profesionales de los servicios sociales, porque esa formación puede favorecer una escucha que permita tratar los traumas o esas zonas olvidadas, ¿no? O silenciadas de cada cual, ¿no? Y también la obligación del Estado de educar en memoria, ¿no? Decía Isabel, de educar en memoria como una garantía de no repetición. Creo que es otra de las propuestas que son importantes a recoger. Que la ley, en las jornadas anteriores se habló de algunas cuestiones que la Ley de Memoria Democrática no recogía. En estas jornadas se ha hablado de otras cuestiones que no recoge la Ley de Memoria Democrática y que se deberían de incorporar, como es la memoria de las disidencias sexuales y de género, la memoria colonial, digamos, que son dos cosas sobre las que la ley no dice prácticamente nada. Otra de las conclusiones, lo decía Rosa ahora al final, es la importancia de animar a que las personas que han sufrido tortura se querellen, que esa una de 100, la conquista de una declaración de las 100, pues si vamos sumando y sumando querellas, conseguiremos seguro antes o después que no sea una de 100, sino que sea igual 100 de 1000. ¿Habrá que llegar igual a muchas más? Habrá que llegar, pero hay que hacerlo. Y, por último, otra de las cuestiones que se han planteado es cómo el protocolo de Estambul, digamos que recoge un procedimiento para el reconocimiento de víctimas de malos tratos y de torturas, tiene que ampliarse también
para que se añada como sujetas incorporadas en el Protocolo de Estambul a las mujeres trans y mujeres LGTBI, y también se ha dicho cuando se detienen a grupos de jóvenes en la actualidad. Y ya por último, señalar que la principal conclusión para nosotras, las mujeres del Grupo de Mujeres de la Comuna, es que estas jornadas estimulen el interés por conocer, por saber, por hablar y por compartir y por investigar. Y por organizarnos también, porque como dicen las compañeras de Territorio Doméstico, organizarnos es también una forma de vencer. Y organizarnos es una forma también de ir dando pasos firmes para conseguir verdad, justicia y reparación. Y por lo tanto, continuar tejiendo esa genealogía feminista. Y por último, agradecer a todas las compañeras de la Comuna que han estado organizando diseñando los carteles, organizando las mesas redondas, a los compañeros que están hoy facilitando que esto se pueda retransmitir y luego subirlo a la web, y al conjunto de miembros y personas participantes de la Comuna. Y por nuestra parte, simplemente decir, animaros a hablar, a compartir, a difundir, a estar presentes en estos actos y también a apoyar a todas las que estamos organizadas para conseguir verdad, justicia y reparación. Nada más.